Seguimos entonces en esta decimocuarto seminario Pymes Buenos Aires, que tiene como tema central la resiliencia de las pymes, la resiliencia, la capacidad de reconversión en la pandemia, en este momento tan crítico. Y para analizar todo el conjunto, todo el contexto, tenemos a dos invitados de lujo, decía Eduardo Fidanza y Martín Tetaz, para brindarnos el contexto político y de economía que nos rodea a esta situación. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes, Ariel. buen día. Buen día, hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Bien. Bueno, lo principal que quería preguntarles para romper el hielo, cuando empezamos a organizar este seminario no pensábamos que probablemente la situación política y tal vez de alguna forma también económica tomara un grado tal de situación crítica precisamente con la pandemia en el centro. En la última semana se ha recrudecido mucho este conflicto político y Eduardo quería ver cómo analizás que si algo se ha roto y cambia las perspectivas hacia el futuro en el escenario político que tengamos que tener en cuenta para empezar a ver hacia dónde vamos. Bien, el hecho político central de este año son las elecciones de medio término. Yo creo que en febrero, si analizamos las probabilidades de cada fuerza, creo que el gobierno estaba más fuerte. Siempre los gobiernos tienen más recursos, de modo que le tenemos que asignar una ventaja. Las oposiciones tienen suerte o no en las elecciones según cómo sea el desempeño de los gobiernos. Decía, le dábamos más chances. En este momento, con los datos de las encuestas y con el análisis político, podemos decir que las fuerzas están parejas. Claramente el gobierno cifra sus posibilidades en la vacunación. Hemos dado a conocer la semana pasada una encuesta donde la valoración del gobierno y de Alberto Fernández crece 20 puntos entre los que han sido vacunados o tienen familiares vacunados. Así que la apuesta del gobierno es la vacunación. La economía, nos dirá Martín si tiene algunas chances de recomponerse. Hoy ha habido buenas noticias con la soja, pero esto es básicamente lo que nosotros estamos viendo. Martín, en este caso, digamos, la vacunación o el ritmo que venía teniendo la economía de recuperación hacia fin de año, principio de este año, ¿ves que se mantiene? ¿Ves que se ha condicionado y que hay una nueva toma de actitud de parte de los inversores, por ejemplo? No, es muy complejo el panorama. Mirá, los datos de los primeros días de abril, de los primeros 15 días de abril, muestran un freno. Dos indicadores clave te voy a mostrar que muestran un freno en la actividad, que yo lo llamo un freno precautorio. La gente empezó a ver que los casos crecían, tanto los consumidores como los productores. De los dos lados del mostrador empezaron a ver que los casos crecían, que era probable que hubiera medidas restrictivas a la movilidad, nueva cuarentena, toque de queda, llamémoslo como queramos. Y empezaron a tomar decisiones de consumir menos y de producir menos. Los dos indicadores claves son, primero, la demanda energética. Si vos mirás lo que pasa con la demanda que publica la gente de Camesa, está por debajo de los niveles del 2019, venía trabajando más o menos al mismo nivel de 2019 en enero, febrero y marzo, y en los primeros 15 días de abril se cayó la demanda energética. Y por otro lado, cuando mirás la demanda de dinero, si vos mirás los depósitos transaccionales en cuenta corriente de las empresas o los depósitos transaccionales en caja de ahorro de las familias y le sumás el circulante en poder de público, digamos la plata con la cual se hacen las transacciones en la economía, te está cayendo en términos reales en los últimos 30 días, primera quincena de abril contra primera quincena de marzo, te está cayendo 6,7%. O sea que hay una suerte de efecto precautorio de abrir el paraguas para esperar a ver que aclare y lo que realmente sería, si me permitís meter este solo bocado para Eduardo, sería muy interesante respecto de la cuestión electoral ver si no hay un problema ahí de efecto de sesgo, de que en realidad el gobierno vacunó primero a los propios, ¿no? Y por eso entre los vacunados tiene una mayor aceptación. Sería interesante ver qué pasa a medida que pasa el tiempo, si el gobierno sigue vacunando, si es cierto que, por ejemplo, en la segunda vacunación, ahora que va a vacunar población más general y que presuntamente ya vacunó a la gente que era más favorable a su gobierno, a ver si sigue sosteniendo ese efecto positivo de la vacuna sobre la intención de voto. Ojalá eso se traduzca también a la intención de consumo, sobre todo que es la que más me interesa a mí. Ahí sí veo realmente una posibilidad y trato de ser optimista en ese sentido. Eduardo, planteabas, te dejamos planteada si querés comentar algo de lo que plantea Martín respecto al sesgo, pero planteabas que puede llegar a tener
un efecto la vacuna, por lo pronto, por lo que se ve en las encuestas, favorable hacia el gobierno. La pregunta es si ese escenario incluye la crisis que está teniendo ahora de los últimos días, sobre todo con la Ciudad de Buenos Aires, y generando un nuevo polo opositor o un nuevo liderazgo opositor. Vamos a ver, en primer lugar, quería hacer un comentario a la intervención de Martín. No tenemos ninguna evidencia de que la gente que responde o tiene mejor imagen porque ha sido vacunada tenga una adhesión al gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la elección se plantea de esta manera, como todas las elecciones. Hay dos bases electorales, que son las bases del gobierno y de la oposición. Dentro de esas bases hay votantes duros, con fuertes adhesiones, y votantes con menos adhesiones. Pero atención, hay un 60% del electorado, según nuestras encuestas, que no tiene una definición ni una adhesión. Entonces ahí yo lo que estoy viendo es mucha actividad política más bien dirigida al votante fidelizado, y menos acciones dirigidas al votante que tiene que decidir y que va a ser el que finalmente determine el resultado electoral. ¿Por qué lo digo? Bueno, no tengo evidencia de que los padres que salen previamente ya tienen determinado el voto por la oposición, pero buena parte de la composición socioeconómica de estas protestas nos hablan de la probabilidad de que efectivamente sean votantes de la oposición. Eso lo tendremos que determinar. Pero digamos, las figuras políticas que tienen hoy más relevancia mediática, pareciera que sus acciones están orientadas a fidelizar el voto más que a captar nuevos votantes. Claro que esto lo vamos a tener más cierto en la evolución de aquí a las elecciones. Yo quiero agregar una cosa más que conecta con la cuestión económica. Hay una situación económica objetiva, podemos decir, bueno, por ejemplo, el estado de las cuentas públicas, por ejemplo, los indicadores macroeconómicos. Ahora, desde el punto de vista del votante, cuando hay crisis de la profundidad que hemos vivido el año pasado y ahora con motivo de la pandemia, que lo podemos comparar con 2001-2002, se retraen las expectativas económicas y la gente de pronto, por así decirlo, se conforma con no perder el trabajo y acepta el salario, pero se retrotrae a los mínimos. Entonces eso genera una paradoja, porque si considera que el gobierno le garantiza los mínimos, en una de esas decide por el gobierno. Ahora, atención, tenemos alguna franja del electorado que están siendo particularmente castigadas. Este es un congreso sobre pymes, ese es un sector. Las pymes son las que dan trabajo. Entonces, hay que ver ahí qué va a suceder. Y además hay una franja de clase media-baja, por lo cual yo no estaría tan tranquilo si fuera el gobierno, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que nos viene expresando en las encuestas, ya en la campaña anterior, que se sienten un poco huérfanos, ¿no es cierto? No tienen los planes sociales que tienen los que están más abajo y no tienen las oportunidades laborales los que están más arriba de ellos. Entonces, atención, porque a priori podría ser un electorado que se lo hacemos al oficialismo, pero a lo mejor vota en un sentido distinto. Es interesante, digamos, está abierto en los sectores precisamente, lo que decís, Eduardo, más perjudicados económicamente. Les pasamos el aviso, sigan con nosotros aquí viendo el seminario, que en un rato tal vez algunas respuestas tengamos con Guillermo Meredith, subsecretario PYME, y también con José Ignacio de Mendiguren. Bueno, muchos invitados que van a poder aclarar algunas de las políticas hacia este sector. Martín, ¿cómo ves la situación que de alguna forma implica este desafío que plantea Eduardo hacia estos sectores que no responden en cuanto a la política determinando la economía? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se da el primer escenario que planteaba Eduardo de un triunfo del oficialismo en esta hoja de ruta que se ha trazado o que había trazado en su momento Martín Guzmán respecto de la economía, de ordenar algunas de las variables, de tranquilizar la economía como forma de crecimiento, versus otros intentos internos dentro de la coalición gobernante?
Yo creo que hay claramente dos incertidumbres para este año. La primera, obviamente, es el COVID y la segunda es la política. Y creo que la cuestión electoral es si tuviera que porcentuarlo, te diría que es 70% el COVID y 30% la política. O sea, es dos veces más importante el COVID que la política, porque digamos, el COVID corta transversal a todo el mundo, afecta a todos y realmente, y además tampoco es una elección que define si sigue el gobierno o no, es una elección de medio término, en la cual el gobierno ha sabido recuperarse. Recordemos, por ejemplo, la elección del medio término del año 2009, el gobierno pudo recuperarse de la derrota y la economía voló en el 2010 y 2011. Es cierto, las condiciones macroeconómicas eran completamente distintas a las de ahora, pero quiero decir, no es que el hecho de perder la elección por parte del gobierno lo condenó al gobierno económicamente y la contraprueba al revés es la de Cambiemos, que hizo una gran elección en el medio término del 2017 y sin embargo la economía no le fue bien en el 2018 y en el 2019. Entonces, no veo tanta conexión entre el resultado de la elección y la economía, sí lo veo mucho más respecto al COVID. El gobierno no lo previsionó en el presupuesto, no imaginó nunca una segunda ola de esta magnitud, fue muy optimista con las vacunas, es un problema de todo el mundo, pero particularmente nos afecta a nosotros. Pensó que iba a llegar a la ola con la población de riesgo vacunada y esto no ocurrió, entonces tiene que tomar medidas restrictivas sobre la economía que el propio ministro dice que no se pueden tomar y que eso sí es una pregunta interesante para Eduardo, si me permitís que haga el comentario a modo de pregunta, porque fíjate vos que los 3 ministros más importantes del gobierno fueron desautorizados esta semana por el presidente, y uno dice, ¿quién gobierna? Porque el ministro de Salud le dijo al presidente que no había que cerrar las escuelas, que era lo último que había que hacer. El ministro de Educación le mostró evidencia, le dijo que no había evidencia científica de que fueran responsables de los contagios y por lo tanto que no había que cerrar las escuelas. Y el ministro de Economía, que está debajo del radar porque se fue de gira, pero en realidad lo dijo antes de irse, dijo, no da la economía para hacer un cierre nuevo, no está la economía en condiciones de soportar un nuevo cierre. Y sin embargo el presidente fue en contra de los 3 principales ministros que estamos mencionando y decidió cerrar un poco más la economía, cerrar actividades, sobre todo liquida actividades de pymes completas como las del área de gastronomía y proveedores del área de gastronomía. Hay un efecto multiplicador importante en ese sector que queda realmente muy, muy complicado, sobre todo en la incertidumbre de que esto no sea solamente 15 días, porque 15 días aguanta cualquiera, pero acá la gran preocupación, lo que genera la incertidumbre y lo que explica el freno en las decisiones de consumo y de producción de los primeros 15 días de abril que te estaba comentando, tiene esencialmente que ver con la incertidumbre de, no será que esto es 15 días, pero en realidad después son otros 15 días más y así sucesivamente. Vamos a aprovechar la pregunta de Martín, pero le sumamos otra también a Eduardo. ¿Cómo ve, precisamente como continuidad de ese proceso, si un afianzamiento político del oficialismo en las elecciones legislativas va a cambiar precisamente el rumbo trazado hasta ahora, una mayor radicalización, o hacia dónde cree que puede ir esta segunda etapa del gobierno después de las elecciones? Bueno, en primer lugar, eso va a depender de los resultados. Si los resultados fueran abultados en favor del gobierno, o abultados, o digamos una diferencia apreciable, lo primero que va a ocurrir es que el gobierno va a tener mayoría en ambas cámaras. Lo tiene el peronismo en el Senado, pero esto viene desde hace 30 y pico de años. No lo tiene en la Cámara de Diputados. Ahora, esto también va a tener que ver cómo se configure la oferta electoral. Estamos en una situación que recuerda el fin de la década del 90, con 2 coaliciones que están cerca del 90% de los votos sumados y pequeños grupos políticos. Hace 22 años el partido de Cavallo obtuvo el 10% de los votos. Hoy no hay siquiera una tercera fuerza que obtenga el 10% de los votos, pero el habanismo sacó 6%. Entonces ahí la pregunta es cómo se va a configurar. No me parece, ahí yo creo que el gobierno se tiene que preocupar más. No me parece que las fuerzas de centro derecha, liberales, puedan reunir muchos votos. De ahí cómo se va a configurar. Ahora, vuelvo, claramente si el gobierno gana por una ventaja apreciable, es posible que se radicalice, pero si ocurriera a la inversa, que fuera muy pareja y que no hubiera mayoría en diputados, entonces yo creo que la oposición va a dar un paso adelante importante, y ahí
yo tiendo a ver que la influencia de la economía puede ser mayor, porque ¿qué hacen los gobiernos en año electoral? Bueno, digamos, toman decisiones que yo podría, digamos, definir como de demagogia económica. Eso le pasó a Cambiemos en 2000. El primer tema, no me quiero meter en el terreno de Martín, es anclar el dólar. Y anclar el dólar significa tal vez que baje la inflación, pero significa déficit cuasi fiscal, significa que mejora un poco el valor de los salarios. Pero también es una bomba que se, digamos, que se ceba para el año que no es electoral. Eso le pasó a Cambiemos y le podría pasar al gobierno. Habría que ver, ahí no me puedo meter, pero habría que ver si no vamos a tener un 2000 en ese sentido. Ahora, antes de eso, y lo digo brevemente, el gobierno tiene un hándicap, que es que no puede resolver su interna en el poder. Datos de nuestras encuestas, solo el 20% de la población cree que las decisiones las toma Alberto Fernández. El 30% cree que las toma Cristina. No sabe cómo posicionarse, pero atención, el 60% de la población dice que la influencia de Cristina es nociva que el gobierno también tiene adicionalmente otro tema. ¿Qué va a hacer con Cristina Kirchner de aquí a las elecciones? Está bastante probado que cuando ella levanta el perfil, en elecciones, sobre todo en medio término, perjudica las chances electorales de su espacio. Entonces ahí el gobierno tiene problemas de cómo lidera, y también al tener problemas de cómo lidera, tiene problemas de cómo es el curso de su acción. ¿Por qué? Porque a veces parece que va para un lado, a veces parece que va para el otro. Martín, lo planteó también Eduardo, después de las elecciones, ¿se suelta el resorte del tipo de cambio? ¿Se sueltan las políticas que estaban contenidas para llegar a las elecciones? ¿O pensás que, por ejemplo, fuerzas como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional van a forzar a que se mantenga de alguna forma este carril de pacífico respecto a las variables y pacífico relativamente en términos fiscales? Yo soy bastante optimista para después de las elecciones, si se logra resolver la cuestión con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París, si hay un acuerdo y termina de cerrar Guzmán el conjunto de acuerdos con los organismos, soy bastante optimista, sobre todo si efectivamente superamos la tragedia del COVID. Digamos, y esto quiere decir que terminamos de vacunar a la gente. Digamos, encontramos un mecanismo más eficiente para vacunar a la gente. ¿Por qué soy optimista en ese escenario? Porque realmente el gobierno, cuando uno mira las cuentas públicas, en los meses en los cuales no hay gasto COVID, las cuentas públicas están mucho más ordenadas de lo que parece. Si el gobierno está haciendo un ajuste formidable, de hecho, claro, no lo puede decir porque va en contra de su propio electorado y de su propio branding, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero lo cierto es que el gobierno está haciendo un ajuste brutal. Cuando uno mira los salarios del sector público, tuvieron un ajuste del 13% en términos reales el año pasado. No se nota porque en vez de ser del 13 como fue en el 2001 en términos nominales, es del 13 en términos reales por efecto de la inflación, pero el ajuste es el mismo, 13% en los salarios del sector público, un número parecido en el tema de las jubilaciones, casi 10% de ajuste en las jubilaciones. Entonces, 2/3 partes del gasto del gobierno están corriendo muy por debajo de la inflación, y eso implica que el gobierno no queda tan descalzado, no está tirando manteca al techo más allá del gasto, de las necesidades del gasto COVID. Si el gobierno logra sacarse esa mochila de encima del gasto COVID y logra sacarse la incertidumbre del sector externo vinculada a los organismos, me parece que el panorama se despeja bastante para después de las elecciones para el gobierno. Creo que ese es el panorama. Creo que se despeja para el gobierno, pero si sigue más o menos ese cauce, creo que puede llegar a ser una buena noticia para todos. Eduardo, mencionaste también al pasar recién una cuestión viendo el electorado. ¿Qué pasa con las terceras fuerzas? ¿Definitivamente vamos a un esquema bipartidista que no tenga fuerzas conciliando en el medio? ¿Pensás que puede llegar a suceder algo? Mira, yo creo que en algún punto estamos repitiendo el alineamiento de fines de la década de los 90.
Cuando Fernando de la Rúa ganó las elecciones, las dos fuerzas reunieron, el peronismo estaba unido, además reunieron el 87% de los votos. Cavallo, como dije, tuvo un 10%, el resto se repartió en terceros partidos. Estamos en un esquema similar, porque en las elecciones de 2019 los obtuvieron el 87% de los votos y hubo un tercer partido más débil, que es el de La Baña, como hemos dicho, con el 6%. La izquierda conserva su voto histórico entre el 2 y 3%, y el desempeño de Espert y de Centurión fue mucho menos del esperado. Entonces la pregunta es, esas terceras fuerzas, que en principio son débiles, ¿a quiénes les pueden extraer votos? Entonces ahí yo pongo el ojo en mirar el acuerdo o no de La Baña con el oficialismo, y bueno, algún voto, la configuración donde además se ha sumado Ricardo López Murphy, le puede quitar a Juntos por el Cambio. Pero yo creo que va a prevalecer esta lógica de concentración de las fuerzas políticas. Si fuera como dice Martín, que es muy razonable lo que él plantea, que es un horizonte un poco más despejado para el gobierno, y el gobierno hiciera una elección aceptable. Acá hay un punto interesante que se cruza entre lo que yo sostuve y lo que dice Martín. Martín dice, y efectivamente es así, el gobierno está haciendo un ajuste muy fuerte. Ahora, en medio de una crisis tan intensa, la gente podría conformarse, como yo dije, por ejemplo, el empleado público perdiendo la capacidad adquisitiva de su salario, pero no perdiendo su puesto de trabajo. Entonces, podemos enfrentar ese escenario. Si fuera que el gobierno puede hacer un ajuste, tener un año que viene razonable y haber tenido unas buenas elecciones, entonces ahí tendríamos que decir que una vez más el peronismo demuestra, a pesar de todos sus efectos, una capacidad de gobernabilidad superior al no peronismo. Yo creo que de cualquier manera esto está abierto, pero si la economía no se desestabilizara, como lo plantea Martín, entonces la chance del gobierno va a ser no solamente mejor para las elecciones de este año, sino para pensando en 2023. De cualquier manera hay que ver porque hay que ver qué recursos de política, no solamente económica, tiene, y hay que ver cómo resuelve su problema de poder. Nosotros tenemos en este momento una paradoja en la Argentina. Las dos figuras más fuertes, los dos liderazgos más fuertes, mediáticos y políticos, que son de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, son dos figuras que tienen en promedio un rechazo de entre el 52 y el 55%, y esto viene siendo así hace por lo menos 2 años. Martín, mencionaste obviamente el impacto que está teniendo el COVID en el sector PYME, en la actividad y las medidas. ¿Cuál es tu mirada respecto de un hipotético resurgimiento, o cuál es el punto hacia donde deben mirar según tu criterio este sector? Me parece que la crisis da una oportunidad también, ¿no? Esto es casi un cliché, pero aplica realmente, porque lo que terminó siendo la pandemia fue un experimento natural, a cielo abierto, que forzó a las empresas y al sector público también, pero bueno, los ajustes en el sector público todos sabemos que son más lentos. Pero ciertamente forzó a las empresas a trabajar en otras condiciones que tal vez no lo hubieran hecho de manera, o lo estaban haciendo de manera muy gradual en algunos casos, que estaban buscando formas alternativas de trabajo, formas alternativas de comercialización, formas alternativas de producción, etcétera, y desde las plataformas hasta el home office, me refiero a todo el esquema. Y me parece que eso se aceleró dramáticamente, y entonces hay una oportunidad para que muchas empresas que descubrieron en esta pandemia que podían trabajar de otra manera mejor, que tal vez la localización de la planta que salía muy cara o de las oficinas que salía muy cara no lo vale, y que tal vez la cadena de comercialización que tenían quedó demostrada que quedó vieja y hay que cambiar. Digamos, son las oportunidades para cambiar. Y si no cambias ahora en el medio de una crisis, no cambias nunca más. Ahora tenés la excusa perfecta para hacer todos los cambios que tal vez en otros momentos no te animabas a hacer. Ese es el lado positivo. El lado negativo es que
da la sensación, yo recién quise hacer mostrar el escenario optimista, pero no hay ninguna garantía de que no haya de vuelta una tercera ola el año que viene, digamos, y que otra vez tengamos el COVID entre nosotros, y que esta vez sí el gobierno vacune rápidamente, porque todo parece indicar que esto es como la vacuna de la gripe, ¿no? Todo parece indicar que la vacuna dura 6 meses o poco tiempo, y que por lo tanto para el año que viene otra vez va a haber que vacunar a todo el mundo, porque si no otra vez va a venir una tercera ola. Entonces, el Estado, lamentablemente, y esto es lo que sufren las pymes en carne propia, el Estado, lo que está mostrando esta pandemia, por si alguien tenía alguna duda, es que el Estado está fracasado. No es ni siquiera un problema del gobierno actual, es un problema del Estado como institución. Le sale muy caro a las pymes, le traba un montón de cosas. Fíjate lo que acaba de pasar, te cierro con este argumento, con este punto. Me consultaba recién un empresario. Dice, mira, apareció el decreto que ahora yo puedo obligar a un trabajador a que venga a trabajar si está vacunado. Ahora ya no puede decir que es trabajador de riesgo, porque ahora tiene la vacuna, tiene que venir a trabajar. Ya no puede negarse a venir a trabajar. Duró 15 días, porque ahora que salió la norma de los colegios, de la restricción para los colegios en el área metropolitana de Buenos Aires, el empleado puede decir, bueno, no, yo estoy a cargo de los chicos en mi casa. Y como los chicos no pueden ir a la escuela, entonces yo estoy eximido de ir a trabajar, digamos. Entonces, todos los días una traba nueva, todos los días, me parece que ese ecosistema argentino tan disruptivo, tan duro para hacer negocios, es un ecosistema que llegó para quedarse y que es un contexto difícil para cualquier empresario pyme en Argentina. Martín, Eduardo, muchísimas gracias. Realmente fue un placer porque bueno, nos ayudan a poner el foco en este tema con perspectivas que realmente creo que hay de todo, ¿no? Que lo interesante que empieza a surgir en este momento es que hay, en estos momentos que se ve un poco turbio, es que hay elementos como para ir cinchando para algún lado en la posibilidad de que vayamos saliendo. Eduardo, Martín, muchísimas gracias. Enseguida seguimos en el 14º seminario PYME. Vamos a analizar muy en concreto la realidad de las PYME, en este caso con Andrea Sinique, la secretaria de Servicios de la Federación del Comercio y la Industria de Buenos Aires. Enseguida.